Muchas gracias, queridos amigos y amigas de YouTube. Sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. Me llamo Johan y me encuentro aquí con ustedes para poder seguir compartiéndoles un mensaje de la palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Profecías para nuestro tiempo, Daniel y Apocalipsis revelados. En esta ocasión vamos a proseguir estudiando la palabra de Dios, pero va a ser ahora con el libro de Apocalipsis. Ya hemos visto los temas acerca del libro de Daniel. Vamos ahora a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver que hay profecías, así como vimos en Daniel, que se encuentran en el libro de Apocalipsis que son para nuestro tiempo. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles para que podamos tener una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por todo su amor y su misericordia. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de poder estar aquí en este momento para poder presentar un mensaje de su palabra. Yo oro, Señor, para que su mensaje pueda llegar de forma clara, de forma audible, entendible, a los corazones y a las vidas de las personas que estarán viendo este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a empezar. El tema que vamos a estar viendo, el primer tema que vamos a estar desarrollando en estos temas del Apocalipsis, el primero que vamos a ir viendo de los temas es acerca el tema es el siguiente: las 7 iglesias, el mensaje de Cristo a su pueblo a través de la historia. Vamos a ver lo que Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos hablan acerca de este importante tema. Esta es la primera parte, pero primero vamos a hacer una breve introducción para que podamos entrar después de lleno en materia y podamos entender. No vamos a ver todo el Apocalipsis, solamente algunos capítulos. Hay más cosas, pero vamos a ver esos capítulos que, que vamos a estar estudiando. Voy a leer con ustedes Apocalipsis capítulo 1. Aquí podemos entrar para empezar. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora dice el versículo 9: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro,
las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, luego de haber leído este capítulo, ya hemos podido ver una apertura, una introducción que hace Juan en el Apocalipsis, y es muy importante porque muchas personas, cuando se habla acerca del libro de Apocalipsis, tienen un cierto temor, una cierta preocupación, porque habla de bestias, de cosas que van a pasar en el mundo, que son catástrofes y todo tipo de cosas. Y hay misterios también en el Apocalipsis. Pero esos misterios no se quedan sin resolver, sin comprender, porque el libro ya nos dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Entonces, no podemos tener miedo o preocuparnos por los problemas que nos dice la profecía que ya están ocurriendo en el mundo y que van a seguir ocurriendo hasta el regreso de Cristo. Entonces, porque al final el centro del Apocalipsis siempre, de principio a fin, es el Señor Jesucristo. Si Cristo no estuviera en el Apocalipsis, entonces yo les podría decir que tenemos que tener miedo, tenemos que tener preocupación. Pero qué bueno que el libro comienza dándonos esperanza, porque nos dice que es la revelación de Jesucristo. Además, a Juan se le muestra esta revelación. Él ve a Jesucristo, al Hijo del Hombre, y lo ve que está entre 7 candelabros de oro. Esta es una visión que Juan tiene de Jesucristo. Y la razón por la cual menciono los candelabros de oro en los cuales Jesús está, es porque en el santuario terrenal que Dios le mandó construir a Israel, a su pueblo, en el lugar santo estaba el candelabro. Entonces, eso quiere decir que si Juan ve a Jesús entre los 7 candelabros de oro, Jesús está en el santuario, específicamente en el lugar santo, en el capítulo 1. Cuando Jesús asciende al cielo, luego de dar instrucción a sus discípulos, Jesús entonces entra al santuario. Y entonces por eso Juan ve a Jesús entre los candelabros de oro. Eso es muy interesante. Además me llama la atención que en las manos de Cristo están los destinos de su iglesia, porque dice que los 7 ángeles, dice el verso 20, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. O sea, el Señor tiene el control de su iglesia en la tierra, aunque está en el cielo, ascendió, pero la Biblia nos dice que Él dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo, para que estuviera siempre con nosotros. Ahora vamos a entrar de lleno con nuestro tema, que como ya les dije se llama Las 7 iglesias, el mensaje de Cristo a su pueblo a través de la historia. Vamos a ver la primera parte, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Yo quiero hacer un énfasis en el versículo 11 que les leí ahora, de Apocalipsis capítulo 1, que Jesús dice lo siguiente, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto que Cristo les envía a esas iglesias, Juan tenía la labor de recibir el mensaje, y entonces este mensaje tenía que ser dado a la iglesia. Ahora es importante porque vamos a estar viendo cada una de las iglesias que aquí se mencionan. Vamos a ver el mensaje que contiene y cómo eso tiene una aplicación para nuestro tiempo. Por eso tenemos que hacernos esta pregunta. Ahora, ¿qué bases bíblicas hay para deducir que los mensajes a las 7 iglesias son para la iglesia de nuestros días? Porque fueron dados en su primer momento a las iglesias específicas que estaban en Asia. Vamos a ver algunas razones por las cuales estos 7 mensajes para estas iglesias son también para nosotros. Vamos a empezar con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy solamente vamos a estar viendo ese, y más adelante, en otros temas, vamos a ir viendo las otras iglesias y su mensaje, que también tiene una implicación, una importancia para nuestro tiempo. Pero vamos a ver ahora, como les prometí, vamos a ver bases bíblicas, razones por las cuales estos mensajes también son para nosotros en nuestro tiempo. Bueno, la primera razón es que el propio libro se presenta como una profecía, porque Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 se presenta diciendo que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Además, el versículo 3 nos dice que bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, tiene un alcance que es para todo el mundo, para todo el que lo lea. Tiene un alcance global.
Entonces, esto es para nosotros también. Además, también otra razón es que el número 7 simboliza totalidad o plenitud. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 2 hasta el 3. Génesis capítulo 2, versículo 2. Voy a leer solamente el versículo 2. Génesis capítulo 2, versículo 2 nos dice: el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces vemos que el 7 es un número de conclusión, de plenitud. Entonces, si son 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, eso quiere decir que el mensaje a esas 7 iglesias es el mensaje completo, el mensaje pleno, el mensaje último de Cristo para su pueblo. Entonces eso nos concierne a nosotros porque estamos en el tiempo del fin. Ahora vamos a ver otra razón más también, pero antes cabe mencionar que además de que se mencionan 7 iglesias en el Apocalipsis, también se mencionan 7 sellos, trompetas, espíritus, como vimos en Apocalipsis 1, en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 nos habla acerca de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y entonces también se nos habla de 7 candeleros, como ya vimos, Jesús está entre esos 7 candeleros, y también 7 estrellas que Jesús tiene en su mano. Entonces el número 7 se repite en el libro de Apocalipsis. Entonces el 7, como ya vimos, es un símbolo de totalidad o plenitud. O sea, el mensaje que se encuentra es también para nosotros, porque es un mensaje, es el último mensaje, porque vemos que en el séptimo día Dios concluyó de todo lo que había hecho. O sea, que eso es para nosotros. Eso es para nosotros también. Otra razón más es que cada mensaje termina con una invitación universal, como ya hemos visto, porque se le dice también a cada una de las iglesias: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto indica que el mensaje dirigido a una iglesia debía entonces ser escuchado por todas. Otra razón más es que las promesas son para todos los creyentes, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, y en el mensaje que sigue a las demás iglesias, porque se repite siempre la expresión al que venciere tal promesa. Entonces se repite en todas las iglesias, entonces es un solo mensaje. Al mismo tiempo son 7 iglesias con 7 mensajes, pero al mismo tiempo es un solo mensaje, porque se repiten expresiones y además porque es un mensaje para la iglesia. Además, otra razón más es que hay muchas condiciones descritas que aparecen en diferentes épocas. Por ejemplo, Éfeso perdió su primer amor, Pérgamo enfrentó falsas doctrinas, Tiatira toleró la apostasía, Sardis tenía fama de estar viva pero estaba muerta, y la Odisea, que es la última iglesia dentro de las 7, es tibia. Otra razón más es que el Nuevo Testamento muestra que las iglesias sirven como ejemplo para otras, porque por ejemplo Pablo escribió a iglesias como Corinto, Éfeso, a los Gálatas, a los Colosenses. Entonces estos son cartas para toda la iglesia. Asimismo, los mensajes del Apocalipsis trascienden su contexto inmediato, porque es para todo, tiene un alcance global, como ya hemos visto y les he explicado. Ahora, tiene una aplicación para el tiempo del fin. La última iglesia es la Odisea y no se menciona otra después de ella. El resto del Apocalipsis desarrolla acontecimientos relacionados con el tiempo del fin, por lo que se entiende que la Odisea representa a la iglesia que vive antes del regreso de Cristo, porque ya no se menciona otra iglesia. Ahora vamos a entrar ahora a desarrollar este tema. Vamos a empezar viendo la iglesia de Éfeso, que es la primera de las iglesias que se mencionan. Vamos a leer. Me gustaría que tengan sus Biblias en sus manos para que lean conmigo el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Allí encontramos el mensaje que Cristo da a la iglesia de Éfeso y nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Ahora vamos a ver que esta iglesia de Éfeso, luego de haber leído el texto,
tiene una aplicación histórica y literal, porque bueno, estas iglesias existieron, las iglesias que se menciona que vamos a estar estudiando, Éfeso, existió. Fue un mensaje dirigido a la iglesia cristiana de Éfeso en el siglo I. También tiene una aplicación profética porque representa el primer período de la historia de la iglesia cristiana, aproximadamente desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, es decir, la era apostólica, la era cuando Cristo le dejó la era de los discípulos, en otras palabras, los primeros discípulos que Cristo designó para que tuvieran la labor de seguir expandiendo el Evangelio. Ahora vamos a ir analizando por versículo lo que hemos leído acerca del mensaje a Éfeso. El versículo 1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y algo importante que cabe mencionar, cuando se habla acerca de ángel, cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la palabra ángel aquí significa mensajero. Puede hacer referencia a seres espirituales como a seres que son humanos, que son mensajeros, porque la palabra ángel significa mensajero. En este contexto, se refiere a dirigentes espirituales, a seres humanos que tienen la labor de dar este mensaje, porque se nos dice que escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel o el mensajero tenía que dar el mensaje a la iglesia. Aquí ustedes pueden ver en la imagen, en mi canal que se llama Vuelo Profético, pueden ver también la figura de este ángel, para que tengan que es un símbolo, una idea, y pueden ver el mensaje que tiene en sus manos para darlo al mundo. La iglesia tenía que recibir el mensaje primero para entonces poder darlo al mundo. Y además, mi canal se llama también Vuelo Profético, porque realmente eso aparece en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 nos dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sabemos por la palabra de Dios que fue a los discípulos, al pueblo de Dios, que se le ha dado esta labor de dar el mensaje. Entonces podemos decir por esa razón que cuando se dice escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, está haciendo referencia a los discípulos de Cristo, a su iglesia, a su pueblo, pero en particular a los dirigentes, porque el ángel es el que va a dar el mensaje a la iglesia. Entonces se trata de una persona de alta jerarquía, de un dirigente. Entonces esto es importante. Además nos sigue diciendo más: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Entonces aquí vemos que Cristo se presenta caminando entre los 7 candeleros, mostrando que Él está presente en su iglesia, porque vimos en Apocalipsis 1:20 que los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, eso quiere decir que Cristo, si se está caminando en los candeleros, o en los candelabros, quiere decir que Cristo está presente en su iglesia. Cristo está presente, Cristo está con su pueblo, aunque ascendió al cielo, pero a través de su espíritu también está en la tierra y está moviéndose en los candelabros, porque eso quiere decir que está prestando atención a su iglesia, está pendiente a sus necesidades, y por eso Él envía este mensaje a la iglesia, porque Él está caminando en los candelabros de oro. Y algo interesante, porque vimos que en el capítulo 1 se muestra esta descripción de Cristo, que dice que tiene las 7 estrellas en su diestra y que camina en medio de los 7 candelabros de oro. En cada iglesia se le agrega una de estas descripciones acerca de Cristo en el capítulo 1, como vimos cuando Juan ve a Jesús, como se describe en el capítulo 1, al Hijo del Hombre. A cada iglesia se le atribuye una de estas descripciones acerca del Hijo del Hombre. Ahora vamos a seguir viendo más. Dice más adelante: yo conozco tus obras, dice el verso 2, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso, cuando empezó, fue una iglesia, como nos dice aquí, que era ardua trabajando, era perseverante, y Jesús dice que conoce sus obras. O sea, porque cuando Cristo antes de ascender le dijo a los discípulos que llevaran el evangelio eterno a todo este mundo. Ellos eran representados y somos representados por esos ángeles, porque la Biblia dice, o sea, en el libro de Apocalipsis vamos a ver que está lleno de símbolos. Entonces, hay cosas que hay que encontrar su significado, y lo podemos encontrar con la misma Biblia, en otros textos de la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, eso es importante.
Pero es interesante que Cristo dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. La iglesia cuando comenzó con fervor, predicando en su pureza el evangelio de la justicia de Cristo, del Cristo crucificado, pero que también resucitó. Pero algo pasó, porque también decía que no puede soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso quiere decir que esta iglesia probaba a los miembros para ver si realmente estaban en la verdad o no estaban en la verdad. Ahora, llevándolo a la actualidad, hoy día son pocos los que realmente se pueden relacionar con los efesios, con esa iglesia, porque la mayoría de las personas, de los que decimos que profesamos pertenecer a la iglesia de Cristo, no estamos trabajando arduamente, no estamos siendo perseverantes, no estamos manteniendo la pureza del evangelio en nuestra vida, porque no es solamente predicar, no es solamente hablar, yo puedo estar hablándoles, pero si en mi vida yo no reflejo eso que predico, entonces he sido probado y he sido hallado mentiroso, porque aquí se habla de falsos apóstoles que habían sido hallados mentirosos. Hoy día, lamentablemente, todo el mundo, y está de moda, que todo el mundo dice que es cristiano, pero no todo el mundo que dice ser cristiano es cristiano, hay que probarlo, porque un verdadero cristiano no puede ser hallado mentiroso, tiene que ser verdadero. Lamentablemente hoy día en las iglesias no se prueba a los miembros, se los bautiza y ya está. Pero no se les da una instrucción cabal para que comprendan si realmente van a estar por la verdad, si van a obedecer a Dios, si van a guardar sus mandamientos. Entonces, eso es importante. Y esto es un llamado también para los dirigentes de iglesia, que son representados como estos ángeles, como este ángel de la iglesia de Éfeso. Porque aunque fue dado a la iglesia de Éfeso, pero tiene una aplicación para nuestro tiempo, por lo que ya les mencioné. Hay algunos que están trabajando para la obra de Dios, pero hay otros que no, que son falsos apóstoles, que predican en un púlpito, pero afuera hacen otra cosa. Esos son hallados mentirosos. Y Jesús lo dice, este mensaje. Entonces vamos a ver ahora también que Pablo le había dicho a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, acerca de lo que iba a pasar, porque la iglesia todavía estaba en sus comienzos, estaba bien, por así decirlo, pero Pablo, una profecía, dijo Pablo fue inspirado por Dios al igual que Juan, y en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, algo similar a lo que leímos acerca de los falsos apóstoles que iban a estar en la iglesia, que estaban en la iglesia de Éfeso. Pablo también ya lo había dicho. El Señor, el Espíritu Santo lo había dicho a través de Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30 nos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Aquí lo vemos, y eso es lo que está pasando en nuestros días. Son pocos los que, como ya he mencionado, están trabajando realmente y son sinceros ante Dios, pero hay otros que no, que realmente son lobos rapaces, que no perdonan al rebaño, que no instruyen bien a la congregación, no instruyen bien a la gente para que la gente sepa cuál es la verdad. Por eso hay tantas iglesias, porque hay verdad y error. Entonces, la verdad la podemos encontrar solamente en la palabra de Dios. Para probar que una persona sea verdaderamente cristiana o no, es con la Biblia, la palabra de Dios. Lo que determina si una persona realmente es cristiana o no, debe ser probada. Una persona antes de bautizarse también tienen que probarla para ver si realmente da la talla, si realmente si realmente es verdadero, si realmente su arrepentimiento es verdadero y si va realmente a dar el paso para pertenecer a la iglesia de Cristo. Y eso se aplica para aquellas personas que no solamente están en la iglesia, porque muchas personas pueden decir, yo creo en Dios, yo no he hecho nada malo, pero realmente para eso hay que probarnos, porque la Biblia dice que tenemos que ser probados. Si realmente nosotros creemos en Dios, tenemos que demostrarlo y Dios quiere que tengamos una relación real con Él. Ahora vamos a ver ahora que ya hemos visto que Jesús elogia también a la iglesia porque trabajaba arduamente, como ya hemos visto por el Evangelio, era perseverante, no toleraba a los falsos maestros, que eran los falsos apóstoles, probaba a quienes decían ser apóstoles, sufría por Cristo sin desmayar. Desde la perspectiva que estamos viendo, esto describe muy bien a la iglesia apostólica que defendía con fidelidad la doctrina frente a las herejías. Ahora sigue diciendo Apocalipsis capítulo 2 nos sigue diciendo lo siguiente. Dice Apocalipsis capítulo 2,
Voy a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice: has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a ver ahora que esta iglesia que empezó bien y que probaba a los que realmente eran creyentes de los que no, ahora pasa algo en esta iglesia, porque dice que ahora ha perdido ese amor que lo caracterizaba en el principio, porque dice: has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ese mismo fervor con el cual comenzaron, pronto esa llama se fue apagando. Y entonces Jesús reclama eso a esta iglesia. Jesús está vigilante, está viendo que a su iglesia le falta luz, porque Jesús está caminando en medio de los candelabros, y el candelabro alumbraba, tenía luz. Entonces Jesús está preocupado para que la luz no le falte a su iglesia, y por eso dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra amor que aquí aparece no es un amor carnal como nosotros podemos pensar. No es un amor carnal, es un amor espiritual. Vamos a ver a qué clase de amor espiritual hace referencia. Vamos a ver que esta palabra amor es la palabra griega número 26, ágape. Esta misma palabra, ágape, aparece en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 42. Lucas capítulo 11, versículo 42 nos dice: estas son palabras de Cristo también. Pero hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces vemos aquí cómo Jesús les reclama a los fariseos, a la iglesia de su tiempo también, que a ellos les faltaba el amor ágape, el amor que, como dice aquí, es el amor de Dios. Entonces lo mismo estaba pasando en la iglesia de Éfeso, habían dejado su primer amor. Entonces, esto es importante que lo podamos comprender, porque yo puedo estar hablándole aquí de la palabra de Dios, de profecías y de muchas cosas, pero si no tenemos amor, si no tenemos ese amor de Dios en nuestros corazones, si no tenemos esa pasión por Dios, entonces no sirve de nada lo que yo estoy predicando, no sirve de nada lo que estamos haciendo. También vamos a ver lo que dice Juan capítulo 15, versículo 9. Vamos a ver que el amor ágape no es solamente el amor de Dios, también vamos a ver que es el amor que cada uno de nosotros debe tener. Pues nos dice Juan capítulo 15, versículo 9 lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 9 nos dice de la siguiente manera: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así es, tenemos que amarnos los unos a los otros. Ese es el amor ágape, un amor que se revela, un amor que tenemos que mostrar hacia los demás. Vamos a ver también cómo Pablo, en la carta a la iglesia de Corinto, a los Corintios, en esa carta, Primera de Corintios capítulo 13, se describe el amor ágape que debe existir en la iglesia, el amor que no se puede perder. Primera de Corintios capítulo 13 nos dice la palabra de Dios. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Y dice más adelante el versículo 13: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y eso es lo que está pasando actualmente en este mundo. Hay mucha gente que está en este mundo, incluso cristianos, que les falta tener ese amor verdadero. El mundo hoy carece de este amor, de ese amor ágape, que todo lo sufre, que todo lo cree, que se preocupa por los demás. Hoy ese amor ha menguado en nuestra generación. Mateo 24 nos decía que el amor de muchos se enfriaría. Hablaba acerca de este amor. Ya hoy estamos viviendo en un tiempo de esa manera. Hoy los que profesamos muchas veces ser cristianos, estamos más como el mundo. En vez de ser un ejemplo,
en vez de mostrar este amor que Dios mostró hacia nosotros. Porque Juan capítulo 3, versículo 16, nos sigue hablando sobre este amor que Dios mostró primero hacia nosotros. Dios nos enseñó a amar a nosotros. El amor ágape aparece también en Juan capítulo 3, versículo 16. Pues nos dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces tenemos que mostrar ese amor. Dios nos ha dado ese ejemplo de enviar a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tenemos también que amar a los demás, amar a Dios, porque al amar a Dios, nosotros estamos siendo agradecidos. Porque, ¿por qué tenemos que amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Él nos amó de una manera incondicional. Eso es el amor ágape. Y vemos que la iglesia de Éfeso, ellos perdieron ese primer amor. ¿Por qué? Porque habían perdido ese amor no solamente a Dios, sino también entre ellos mismos. Entonces, cuando no hay amor, cuando no hay unidad, entonces se pierde entonces la esencia de lo que se está creyendo. El amor es la base para todo. El amor es lo que nos debe llevar a hacer las cosas. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 5 de Apocalipsis. Ya hemos visto entonces que la iglesia de Éfeso perdió ese amor. Un grupo, porque otro grupo se mantuvo firme en la fe, porque por el hecho que yo les estoy presentando este mensaje, es porque ha quedado un residuo, un remanente, que ha seguido trabajando y perseverando, y que ha seguido haciendo lo correcto, trabajando arduamente por el Señor. Hay más personas también que están trabajando para Dios de alguna manera, pero hay personas que se han apartado de esto, y Dios quiere que volvamos a Él, que volvamos a ese amor. Vamos a ver entonces, y claro, me gustaría decir también que, claro, en los hogares también estamos viendo cómo hace falta ese amor los unos por los otros. Solamente se encuentra en la Biblia esa clase de amor, que por los unos por los otros, el amor hacia Dios. Por eso que los hogares están destruidos, por eso que las cosas están como están en este mundo. Tenemos que volver a Dios, tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amarnos los unos a los otros. Vamos al versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2 que nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Cuando dice recuerda por tanto de dónde has caído, es muy interesante porque eso quiere decir que muchos habían apostatado, se habían apartado del camino. Y esa palabra, incluso el mensaje de los tres ángeles, en Apocalipsis 14, hay un mensaje dentro del mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel se puede ver expresado de esta manera, porque el mensaje del primer ángel, ya lo leí, lo voy a leer de nuevo con el mensaje del segundo ángel. El mensaje del primer ángel dice, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje, yo no para presumir, sino porque debemos de ser humildes, porque Dios humilla a los soberbios. Pero yo puedo decirles que con este mensaje, fue que surgió la iglesia a la cual yo pertenezco, la iglesia adventista del séptimo día. Pero lamentablemente, así como pasó con la iglesia de Éfeso, que empezó en su pureza y santidad, esta iglesia, no todos, pero un grupo de los que profesamos ser adventistas, porque yo soy adventista del séptimo día, se han apartado de este mensaje que anuncia que la hora de su juicio ha llegado y que adoremos al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. Y entonces entra el mensaje del segundo ángel para ellos y también para el mundo. Dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces vemos que Babilonia ha caído, y vimos en Apocalipsis capítulo 2 cómo Éfeso, muchos habían caído en esa iglesia. Entonces es un mensaje para la iglesia, pero también es un mensaje para el mundo, porque la palabra Babilonia, la raíz de esa palabra es Babel. En Génesis 10 o Génesis capítulo 11 se habla de la torre de Babel. Seguramente alguno de nosotros ha escuchado esa historia. La torre de Babel fue cuando Dios confundió las lenguas, porque querían construir una torre que llegara hasta el cielo. O sea, querían pasársele a Dios, querían llegar hasta donde estaba Dios haciendo
haciendo eso. Así como Lucifer quería llegar hasta el cielo y llegar al lugar alto donde estaba Dios, y por eso Dios lo sacó, lo arrojó del cielo, porque por esa rebelión, porque Lucifer quería ser como Dios. Entonces por eso Dios confundió las lenguas de la Torre de Babel y los esparció en el mundo entero. Entonces eso quiere decir que Babilonia, Babel, representa al mundo, no solamente a la iglesia que ha apostatado, que está en el mundo, sino también al mundo entero también. Entonces el mensaje para el mundo, el mensaje de Dios es, el mensaje del segundo ángel es que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es ese vino? Ese vino representa sus falsas doctrinas, aquellas cosas que no son de Dios. Y dice su fornicación, en la Biblia la fornicación es el pecado, o sea, el mundo está en pecado. Muchas iglesias como Éfeso, como ya vimos, se han apartado del santo mandamiento, de la palabra de Dios. Desde que pecamos en el Edén nos hemos apartado del Señor, hemos caído. Entonces tenemos que volver a Dios. El mensaje del primer ángel por eso dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Tenemos que adorar al que hizo los cielos y la tierra. Ahora, se nos dice esto a la iglesia de Éfeso y también es para nosotros, como ya vimos. Este mensaje también llega hasta nosotros. Dice, arrepiéntete ya las primeras obras, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, volviendo a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. La palabra arrepentirse aquí aparece 2 veces. Y esto ya hemos visto que no solamente se puede aplicar solamente para la iglesia, sino también para el mundo, porque dice que Éfeso, la iglesia, había caído, y vimos que Babilonia ha caído también, y vimos que Babilonia representa al mundo, a la iglesia también en apostasía. Entonces también se le dice al mundo y a la iglesia, arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Jesús se está preparando para venir. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nos estamos preparando, nos estamos arrepintiendo? La palabra incluso que se utiliza para arrepentimiento, para arrepentirse, arrepiéntete, es la palabra griega número 3340 en la Strong. Es la palabra metanoia, que significa pensar diferente, reconsiderar, cambiar de disposición mental. ¿Cómo están nuestras mentes? ¿Estamos pensando en Dios o estamos solamente pensando en las cosas de este mundo? Porque se nos dice que el mundo ha caído por esa razón, porque el mundo no piensa en Dios. El mundo no piensa en Dios, no piensa en amar a Dios y en amar a los demás. La gente solamente piensa para sí mismo, pero Dios quiere que cambiemos esa mentalidad, porque si cambiamos nuestra mentalidad, entonces así va a cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a ver que esta palabra arrepentimiento aparece también en Hechos capítulo 3 versículo 19. El Nuevo Testamento, al igual que el Apocalipsis, fue escrito en griego. Entonces vamos a ver que esta misma palabra arrepentimiento aparece también en Hechos capítulo 3 versículo 19. Nos dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y ahora dice el verso 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces Jesús quiere venir, y el Padre otra vez quiere enviar a su Hijo, pero para eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos, ya sea que estemos en la iglesia o que estemos en el mundo, tenemos que venir a Dios para que Dios pueda borrar nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Por qué el mundo está como está? Porque la gente no quiere arrepentirse, la gente no quiere venir a Dios. Tenemos que volver al Señor para que Dios pueda tener misericordia. Eso es importante. Vamos a ver también que esta misma palabra, arrepentirse, se repite en los mensajes siguientes a las demás iglesias que vamos a estar estudiando en el desarrollo de estos temas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, vamos a ver que a la iglesia de Pérgamo, que veremos más adelante en otros temas, también se le da este mismo mensaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. También a la iglesia de Tiatira, dice más Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 y 22. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, o sea, de su pecado. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Ahora la iglesia de Sardis,
que es otra de las iglesias también que vamos a estar estudiando. Dice, en otros temas, dice, acuérdate pues de lo que has recibido, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que está en el mundo no va a darse cuenta, no va a saber el tiempo cuando Cristo venga, porque está en el mundo. Por eso tenemos que arrepentirnos y venir a Dios para que sepamos que lo que está pasando en el mundo lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, tenemos que creerlo. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejarnos guiar por Dios, porque Dios, Jesús está viniendo. Y ya sea que estemos preparados o no, aquí podemos ver que si no te arrepientes, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sea que nos preparemos o no queramos prepararnos, Jesús va a venir a la tierra y debemos encontrarnos listos. Listos o no, Él viene y debemos estar preparados. Es el ideal de Dios y debe ser nuestro ideal también. También el mensaje de la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, también se le da este mismo mensaje, que se arrepienta. Apocalipsis 3:19 nos dice, Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La razón de arrepentimiento no es porque Dios sea malo, porque Dios quiere castigar, no. Es porque, como vimos, Dios reprende y castiga a todos los que ama. El que te ama verdaderamente te dice las cosas como son. No te habla mentira, te dice la verdad, te dice lo que tú tienes que cambiar, te dice las cosas que tú tienes que mejorar. Si un padre ve a su hijo que está comportándose mal, el padre no puede apoyar lo malo que está haciendo el hijo. El padre tiene que corregir al hijo. El padre tiene que educarlo, porque el propósito del padre es redimir al hijo, para que el hijo pueda entonces pueda ser un mejor hombre, una mejor persona. El propósito de Dios es que podamos ser mejores seres humanos, es que podamos ser salvos, porque el tiempo se está acabando y Jesús viene, como ya estamos viendo. Si no nos arrepentimos, entonces Apocalipsis 2:5, el mensaje a Éfeso, dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y como ya vimos, el candelabro, Apocalipsis 1:20 dice, los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. O sea, Cristo va a quitar nuestro lugar en su reino, en su iglesia. No vamos a ser salvos. Entonces, si no queremos que eso pase, tenemos que tomar acción y tenemos que escuchar la voz de Dios. Esta puede ser la última oportunidad tal vez para alguien que está escuchando de la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios ha estado trabajando y que no se ha dejado impresionar. Esta es la oportunidad, puede ser tu última oportunidad. Este fue el último mensaje que Cristo le dio a la iglesia de Éfeso. Es el último mensaje de Dios para nuestro tiempo. Vamos a ver ahora algo importante. Vamos a ver ahora el versículo 6, que dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Nosotros entendemos que los nicolaítas promovían una vida de compromiso con el pecado y una falsa idea de libertad, porque vemos cómo Jesús aborrece las obras de los nicolaítas. Entonces, los nicolaítas tenían una falsa fe cristiana, estaban separando la fe de la obediencia. Cristo entonces aprueba que la iglesia rechazara esas prácticas, porque dice que Cristo aborrece estas obras, pero también esta iglesia aborrece las obras de los nicolaítas, porque no todos estaban en apostasía. Había un grupo especial que estaba trabajando arduamente, estaba haciendo lo que el Señor había mandado, que había mantenido la pureza de la verdad, mientras que habían otros que se habían apartado, como eran los nicolaítas. Ahora vamos a ver cuáles eran las obras de los nicolaítas. Al comparar Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15, que se encuentra, dice de la siguiente manera, es dentro del mensaje a la iglesia de Pérgamo, que va a ser otra de las iglesias que vamos a estar estudiando, si Dios quiere. Se dice, Apocalipsis 2, 14 al 15, vemos que al comparar este texto con lo que vimos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, encontramos una relación. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora vamos a ver qué relación tiene la doctrina de Balaam con los nicolaítas. Dice en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco. Entonces, la doctrina de Balaam nos ayuda a entender la doctrina de los nicolaítas, que se menciona a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque se relaciona las mismas cosas, al parecer, que estaban pasando en los nicolaítas,
los nicolaitas estaban haciendo era lo mismo que hizo Balaán, que fue un profeta que se apartó del camino del Señor y que hizo pecar a Israel. Entonces, vemos que muchos intérpretes entienden que la doctrina de los nicolaitas era muy similar o incluso entonces equivalente a la doctrina de Balaam, porque sus obras, como ya leímos, eran promover compromisos con la idolatría, participar en comidas relacionadas con el culto a los ídolos, justificar o tolerar la inmoralidad sexual, mezclar la fe cristiana con prácticas paganas, enseñar también que un creyente podía participar en esas prácticas sin consecuencias espirituales. Ahora, ¿por qué Jesús la aborrece? Esa es una pregunta importante. Bueno, primero porque ya hemos visto corrompían la santidad de la iglesia, las obras que hacían los nicolaitas, llevaban a los creyentes al pecado porque decía que ofrecían culto a los ídolos y hacían fornicación, distorsionaban el verdadero evangelio porque el evangelio no enseña a hacer eso. El evangelio de Cristo es muy puro y muy santo. Fomentaban también el compromiso con la idolatría y, como ya vimos, la inmoralidad en lugar de la fidelidad a Dios. Ahora, ante esa marea de apostasía, la iglesia tenía que mantenerse santa, pura, porque Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 2, nos dice lo siguiente. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no podemos conformarnos a este mundo. Eso también se aplica para nuestro tiempo, porque estamos en el mundo. No podemos ser como el mundo, los que decimos profesar piedad, los que decimos ser cristianos, pero también este es un mensaje para el mundo. El ideal de Dios es que el mundo sea salvo, que el mundo no sea más como el mundo, sino que el mundo se arrepienta, que se transformen a la imagen de Dios, que podamos ser santos y agradables a Dios, porque Él es nuestro creador. Y fuimos creados en Cristo para hacer lo bueno, no para hacer lo malo, como el mundo. Ahora, ¿quién era este Nicolás, ya que se habla de los nicolaitas? Porque si se habla de los nicolaitas, quiere decir que había una persona, una cabeza, que se puede entender que el nombre que se puede extraer es Nicolás, porque se habla de los nicolaitas. Entonces, había al parecer una persona, o es lo que se puede entender, con nombre Nicolás, que era la que encabezaba este grupo. Hay dos principales posturas. La primera es que había un Nicolás de Antioquía, según la tradición antigua, y la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 5, habla acerca de este Nicolás, que era de Antioquía. Hechos capítulo 6, versículo 5, vamos a leerlo. Hechos capítulo 6, versículo 5, nos dice la palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Nicolás, prosélito de Antioquía, hay una postura que dice que, bueno, este hombre, aquí se menciona que era uno de los 7 diáconos, o sea, hombres, elegidos para servir a la iglesia de Jerusalén. Algunos escritores cristianos, según la información que tengo aquí, que estoy leyendo, de los siglos 2 y 3, como Ireneo de Lyon e Hipólito de Roma, afirmaron que los nicolaitas eran seguidores de este Nicolás y que él habría promovido enseñanzas libertinas. Sin embargo, otros escritores antiguos como Clemente de Alejandría defendieron a Nicolás y sostuvieron que sus enseñanzas fueron malinterpretadas o distorsionadas por otros. Por eso, no existe un consenso histórico. Hay otra postura que enseña que el nombre es simbólico. Muchos estudiosos consideran que nicolaitas no identifican necesariamente a un fundador llamado Nicolás, sino a un grupo cuyo nombre tenía un significado simbólico. El nombre griego Nicolaos se compone de Nike, que significa victoria, conquista, y Laos, que significa pueblo. Su significado sería algo como el que conquista al pueblo o victorioso sobre el pueblo. Entonces, sea cualquiera de las dos posturas, vemos que algo estaba pasando en la iglesia en ese tiempo. Muchos se estaban apartando de la fe verdadera. Ahora vamos a ver el último versículo donde se nos sigue hablando de la iglesia de Éfeso. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta expresión se repite en todas las iglesias, o sea que es un solo mensaje para todas las iglesias. Y dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Esta palabra, cuando dice el que tiene oído, oiga, ese verbo para oír, lo que el Espíritu dice a las iglesias,
Es la palabra griega número 191 en la Strong, que es akowo, que significa eso mismo, oír, pero también significa obedecer, escuchar, entender. O sea, eso quiere decir que el que tiene oído, oiga, entienda, obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias, que es lo que estamos viendo. Y lo que el Espíritu dice es que la iglesia tiene que volver a su primer amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que trabajar arduamente, perseverar. El mundo está como está en parte porque los que profesamos ser cristianos no hemos oído la voz del Señor. No hemos oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que entender, obedecer la palabra de Dios. Tenemos que amarnos primero nosotros mismos. Y lo digo empezando también por mi iglesia, que somos los adventistas. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que reflejar a Cristo en el mundo y tenemos que trabajar en la obra del Señor, porque el mundo se está perdiendo. Tal vez esté hablando para una persona que está perdida. Dios quiere alcanzarte, pero alcanzarte no por la fuerza, sino por amor. Porque nada que no sea por el amor no puede ser aceptable ante el Señor, ante Dios. Vamos a ver ahora que esta palabra oír aparece también en otros textos del Nuevo Testamento, que al igual que el Apocalipsis, como ya les dije, fue escrito en griego. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 15 al 17, allí Jesús está hablando otra vez. Nos sigue hablando, como vimos que le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Mateo capítulo 13, versículo 15 al 17, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 13, versículo 15 al 17 nos dice: porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este mensaje que estoy presentando para muchos tal vez no lo entienden, no lo comprenden, no lo quieren poner en práctica en su vida. No todos lo van a aceptar. Pero dice el versículo, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y lo que oyeron fue la palabra de Cristo, la palabra de Dios, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo que tenemos que oír, que tenemos que obedecer, para que de esa manera podamos no ser quitados, no podamos ser removidos donde Dios nos ha puesto, porque Dios nos ha puesto en su reino. El candelabro representa a las iglesias y Jesús dice, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Le dice a la iglesia de Éfeso, nos dice a nosotros. Si no queremos que Cristo nos quite, entonces tenemos que oír su voz, tenemos que obedecer su palabra. Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31 también nos dice algo. El mismo verbo oír también aparece allí. Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31 nos dice de la siguiente manera. Jesús les respondió, el primero de todos los mandamientos, porque en el versículo 28 a Jesús le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús dice en el versículo 29, Jesús les respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye, o sea, aquí aparece el verbo oír que estamos estudiando, estamos comparando con otros textos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces vemos que aquí aparece la palabra oír nuevamente y se relaciona con la misma situación que vimos en Apocalipsis que estaba pasando la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. Entonces Jesús dice, le dice, oye Israel, el mandamiento del Señor es este, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso también se aplica para nosotros, porque eso es un mandamiento de Dios. Entonces tenemos que aplicarlo, tenemos que amarnos los unos a los otros, empezando con la iglesia, con nosotros en casa, y luego con los de afuera. Eso es importante. Porque si el mensaje no es por amor, entonces no vale la pena ni siquiera estar predicando. Tenemos que hacer las cosas por amor. Y tenemos que ver a Cristo y su justicia. Tenemos que ver cómo el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. Vamos a ver también ahora que se hace una promesa al vencedor. La promesa que se le hace es que al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida. Esto es maravilloso porque
El árbol de la vida, como nos dice Apocalipsis, está en el paraíso de Dios. Y vamos a ver que eso quiere decir, según lo que dice Génesis capítulo 1, mejor dicho, Génesis capítulo 2, versículo 8 hasta el 9, vamos a ver que lo que Dios quiere hacer es devolvernos otra vez al jardín del Edén. Dios quiere que otra vez podamos restaurarnos, que podamos recuperar lo que perdimos en el principio. Esa es la promesa que se hace al vencedor. Para todo aquel que venza se hace esta promesa. Dice, Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos que Dios quiere ponernos otra vez en ese lugar. Dios quiere restaurarnos, devolvernos a nuestra gloria primitiva cuando Dios nos creó en el principio. Claro, ahí no va a estar ya más el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque habremos optado por el conocimiento del bien. Ya no tendremos esa prueba porque ya habremos sido probados. Y al comer del árbol de la vida que Dios quiere darnos, no es la vida que dura 70, 80 años. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús quiere que vivamos vida eterna. El mundo no quiere que vivamos vida eterna porque el mundo nos lleva a las drogas, nos lleva a las enfermedades, nos lleva a tantos problemas que hoy estamos viendo. Entonces tenemos que volvernos a Dios para que Dios pueda entonces ser glorificado en cada una de nuestras vidas y para que Dios pueda darnos esa vida que Él quiere darnos. Tenemos que obedecerle, tenemos que entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver ahora algunas lecciones que podamos ver luego de haber visto todo este tema. La iglesia de Éfeso enseña que la verdad debe ir acompañada de amor. La fidelidad doctrinal es indispensable, pero no basta por sí sola. Tenemos que ponerla en práctica, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que trabajar arduamente por el Señor, predicando el Evangelio, como está representado este ángel, al mundo entero, pero el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Yo les puedo decir que yo soy adventista del séptimo día en mi iglesia, y no es para presumir, pero esta iglesia ha sido levantada para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Ese es uno de esos mensajes que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Entonces también el mensaje del segundo ángel, que como ya vimos, dice que ha caído Babilonia. Y también el mensaje del tercer ángel nos advierte acerca de la marca de la bestia, que si alguno recibe esa marca, entonces va a recibir la ira de Dios. Entonces tenemos que escuchar este mensaje, no porque lo diga una iglesia o un grupo, sino porque lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que cernirnos por esa verdad. La Biblia debe ser nuestra norma de fe y de práctica. También algo importante es que Cristo conoce tanto las fortalezas como las debilidades de su pueblo. Es otra lección que podemos ver. Siempre hay un llamado del arrepentimiento antes del juicio, porque Cristo dice, vendré pronto a ti. Pero antes de eso dice, arrepiéntete. La recompensa para los vencedores es la vida eterna, como ya hemos visto. Muy bien, vamos a terminar. Quisiera que ahora, después de haber visto, porque dice la Biblia que a la ley al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, según nos dice Isaías 8:20. Ahora vamos a ver, ya hemos visto a la ley, que es la palabra de Dios. Vamos ahora a ver al testimonio. Juan capítulo 19, versículo 10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces nosotros creemos, los adventistas, que el testimonio de Jesús en estos últimos días se ha manifestado en la mensajera del Señor, Elena de White. Además, Joel capítulo 2 habla de que en los últimos días Dios iba a derramar su espíritu y que en la iglesia se iba a manifestar el don de profecía. Y creemos que en la persona de Elena de White esto se manifestó. El testimonio de Jesús no contradice lo que dice la Biblia, lo que está escrito. Vamos a comprobarlo ahora. Vamos a leer un escrito de Elena de White donde ella nos habla un poco acerca de la iglesia de Éfeso, lo que estuvimos leyendo. Dice en este escrito de ella lo siguiente: se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de su iglesia, de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas
arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría, pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y de la luz. Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. Amén. Él está en su libro que se llama Hechos de los Apóstoles, capítulo 57, el Apocalipsis de Elena de White, lo que ella escribió inspirada por Dios. Ahora vamos a ver otro escrito de ella. Vamos a ver lo que nos dice Dios a través de ella. Dice aquí, ella cita Apocalipsis 2.5, el mensaje a Éfeso. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis 2.5. Y ahora ella escribe: oh, cuán pocos conocen el tiempo de su visitación, cuán pocos aún entre los que aseveran creer la verdad presente comprenden las señales de los tiempos o lo que hemos de experimentar antes del fin. Somos hoy objeto de la tolerancia de Dios, pero ¿cuánto tiempo continuarán los ángeles de Dios reteniendo los vientos para que nos soplen? Y me detengo aquí porque vimos también lo que pasó en Venezuela en estos días, los terremotos. Eso es una señal de que los vientos de destrucción que se mencionan en Apocalipsis capítulo 7, esos ángeles que están reteniendo esos vientos de destrucción, se están por soltar, porque estamos viendo destrucción en el mundo, estamos viendo cómo los desastres están azotando este mundo. Y eso es interesante cómo él lo relaciona con lo que dice el mensaje a la iglesia de Éfeso. Es porque tenemos que arrepentirnos. Dios permite esas calamidades en tierra y mar, porque Dios quiere que nos arrepintamos, porque Él nos está diciendo a gritos que Él ya viene. Y si no nos arrepentimos, entonces vendrá Él y quitará nuestro candelero de su lugar. Nos sigue diciendo la cita: no obstante, la indecible misericordia de Dios hacia nosotros, cuán pocos hay en nuestras iglesias que son verdaderamente humildes, consagrados y temerosos siervos de Dios. Cuán pocos corazones están llenos de gratitud porque han sido honrados y llamados a hacer algo en la obra de Dios y a participar de los sufrimientos de Cristo. Hoy muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus goznes. Durante años han escuchado con complacencia las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Por lo tanto, son cada vez menos sensibles a la hermosura de la verdad. Los testimonios conmovedores de reproche y amonestación ya no despiertan arrepentimiento en ellos. Las melodías más dulces que provienen de Dios a través de los labios humanos, la justificación por la fe y la justicia de Cristo, no les arrancan una respuesta de amor y gratitud. Aunque el mercader celestial despliega delante de ellos las más finas joyas de la fe y del amor, aunque los invita a comprar de él oro afinado en fuego y vestiduras blancas a fin de que sean vestidos y colirio a fin de que vean, endurecen sus corazones contra él y no cambian su tibieza por el amor y el celo. Aunque profesan tener piedad, niegan el poder de ella. Si continúan en este estado, Dios los rechazará. Se están incapacitando para ser miembros de su familia. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6 de Elena de White. Una advertencia a la iglesia de Éfeso. Eso también se aplica para la iglesia, para mi iglesia, la iglesia adventista. Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y tenemos que arrepentirnos para que podamos dar el mensaje al mundo. Ahora más que nunca, como la iglesia de Éfeso, tenemos que trabajar arduamente para que el mundo despierte, para que el mundo pueda recibir el mensaje correcto para este tiempo. Y es que Cristo viene y tenemos que prepararnos. Y esto también se aplica para todo el mundo, porque Dios nos llama a que nos arrepintamos, porque Él está por venir. Así que espero que este mensaje haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Me gustaría terminar con una oración. Acompáñame allí donde estás con esta oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por su palabra. Gracias Señor porque usted nos da una invitación, nos da una oportunidad para que nos arrepintamos, para que nosotros podamos venir a usted antes de que sea tarde, porque entonces usted vendrá y quitará nuestro lugar. Por eso, Señor, queremos pedirle perdón también. Queremos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque al vencedor usted le dará que coma del árbol de la vida. Queremos comer de ese árbol para vivir para siempre.
Queremos trabajar arduamente y queremos amarnos los unos a los otros. Enséñanos, Señor, queremos oír su mensaje. Sabemos que usted está vigilante, moviéndose en los candelabros, porque usted quiere que no nos falte la luz que debe estar encendida en nuestra vida, que es su luz. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Este fue un mensaje más de su canal Vuelo Profético. Espero que haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Suscríbanse al canal, activando la campanita que está abajo. Dejen su comentario, denle like y les espero hasta la próxima si Dios quiere. Muchas gracias.